Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos tratando de descifrar qué le espera el día de hoy y con la cerveza presente como ecuación de Planck, les habla Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. Grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el que dura un tiempo justo en que tardas en tomarte una pinta. En este encuentro vamos a ver el libro de Max Planck, ¿A dónde va la ciencia? En el episodio anterior empezamos a presentar el lugar central que tuvo Planck sobre la idea de la física cuántica. La mecánica cuántica fue una de las revoluciones necesarias disparadas por una hipótesis de Max Planck en 1900 para responder un problema de la radiación. La cantidad de energía radiada por un cuerpo que se calienta está de acuerdo con las leyes de la radiación electromagnética y con las leyes de la termodinámica. El problema está en los cuerpos que sufren el descenso de la temperatura a niveles extremos, donde los resultados se mostraban totalmente contrarios a lo esperado por las leyes. Para ello, Max había sugerido que ese resultado se debía a la forma en que se está emitiendo la radiación electromagnética que, en vez de mostrarse como continua, se mostraría bajo la forma de paquetes discretos de energía. Teóricamente contrario a lo que se suponía en el momento, pero sumamente consistente con los resultados de los experimentos que se estaban obteniendo. Los elementos inconsistentes que estaban dentro de la física clásica y los resultados expuestos por Planck conllevaron a la necesidad de reformular una nueva teoría mecánica iniciada por Fitzgerald, seguida por Lorentz y Poincaré y culminada por Einstein. En base a todo eso, conviene ahora leer un poco y comentar un poco el libro de Max Planck, donde trata de pensar las consecuencias de su descubrimiento. Empecemos por el primero. El capítulo 2 del libro. ¿Es real el mundo externo? Ese es el título. Dice Max Planck: vivimos en un momento singular de la historia. Es un momento de crisis en el sentido literal de la palabra. En todas las ramas de nuestra civilización espiritual y material vemos que se ha llegado a un punto crítico. Este momento álgido no solo se refiere al estado actual de los problemas públicos, sino también a la posición general que se adopta con respecto a los valores fundamentales en la vida individual y social. Algunos dicen que estos síntomas marcan la iniciación de un gran renacimiento, pero hay otros que ven en ellos el reflejo de una decadencia a la cual está destinada nuestra civilización. Antaño, tan solo la religión, especialmente sus sistemas doctrinales y morales, fueron objeto del ataque de los escépticos. Luego, los iconoclastas comenzaron a destrozar los ideales y principios que hasta entonces habían aceptado en el terreno del arte. Ahora han invadido el templo de la ciencia. Apenas podría encontrarse un axioma científico que en la actualidad no haya sido negado por alguien. En fin, casi podría decirse que cualquier teoría absurda que sea formulada en el mundo de la ciencia llegará a encontrar en un lugar u otro partidarios y discípulos. En medio de esta confusión, es natural preguntarse si la verdad conserva aún alguna trinchera de cuya inexpugnabilidad estemos seguros, y en la cual podemos resistir firmemente la ola del escepticismo que se ha desencadenado. La ciencia en general se presenta ante nosotros con el aspecto de una maravillosa estructura teórica que es uno de los frutos más espléndidos del razonamiento constructivo. La coherencia lógica de la estructura científica era hasta ahora objeto de inagotable admiración por parte de aquellos que criticaban los fundamentos del arte y de la religión. Pero esta cualidad lógica no nos salva ahora de los ataques de los escépticos. La lógica en su forma más pura, las matemáticas, solo coordina y articula una verdad con otra, da armonía a la superestructura de la ciencia, pero no puede proporcionar los cimientos o las piedras fundamentales. ¿Dónde encontraremos, pues, firmes cimientos sobre los cuales podamos basar científicamente nuestras ideas acerca de la naturaleza del mundo en general? Inmediatamente viene a nuestra mente la más exacta de las ciencias naturales, la física. Pero incluso la ciencia física no ha escapado al contagio de este momento crítico de la historia, y la confianza que para sí reclama dicha ciencia no solo es discutida desde fuera de sus ámbitos, también dentro de sus confines ha comenzado a actuar el espíritu de la confusión y la contradicción. Este espíritu se hace notar especialmente con respecto a cuestiones tan fundamentales como es la de saber hasta qué punto y a través de qué camino la mente humana es capaz de llegar al conocimiento de la realidad externa.
Fíjense que Planck nos presenta un contexto en 1941, que es el momento que sale el libro, donde hay toda una crítica hacia el desarrollo científico o un irracionalismo. Planck percibe que se está generando y un aumento de escépticos que lleva a la necesidad de ver si podemos encontrar verdades fundamentales para sostener esta superestructura teórica que Planck identifica con ciencia. Entonces veamos cómo sigue la cosa. Citemos un ejemplo, dice. Hasta ahora el principio de la causalidad era universalmente aceptado como un postulado indispensable de la investigación científica, pero ahora algunos físicos nos dicen que debe ser lanzado por la borda. El hecho de que tan extraordinaria opinión pueda ser expresada en círculos científicos responsables es ya bien significativo de que por todas partes cunde la desconfianza en el conocimiento humano. Es una situación muy grave y por esa razón siento como físico que debo exponer mi propio concepto acerca de la posición en que se encuentra ahora la ciencia física. Quizá lo que yo pueda decir arroje alguna luz sobre otros campos de la actividad humana que la nube del escepticismo también ha ensombrecido. Examinemos los hechos fundamentales. El comienzo de cualquier acto de conocimiento y por tanto el punto de partida de toda ciencia debe ser nuestras experiencias personales. Aquí empleo la palabra experiencia en su connotación técnico-filosófica, o sea, nuestra percepción sensorial directa de las cosas exteriores. Planck hace esta aclaración para que no digan que hay un subjetivismo operando. Sigue. Estos son los datos inmediatos del acto del conocimiento y forman el primero y el más eficaz asidero de la cadena del pensamiento científico. El material que proporciona las piedras fundamentales de la ciencia es recibido directamente a través de nuestra propia percepción de las cosas externas o indirectamente a través de la información de los demás, o sea, de los primeros investigadores, maestros, publicaciones, etc. No existen otras fuentes para el conocimiento científico. En la ciencia física se trabaja especial y exclusivamente con ese material que es el resultado de la observación de los fenómenos naturales mediante nuestros sentidos, con la ayuda de instrumentos como el telescopio, etcétera, etcétera, etcétera. Dice así, no es literal, etcétera, etcétera, etcétera. Las reacciones así registradas al observar la naturaleza exterior son comparadas y esquematizadas basándose en observaciones y cálculos repetidos. Este material de nuestras construcciones científicas, por ser reacciones inmediatas de lo que vemos, oímos, sentimos y tocamos, constituyen datos inmediatos y en realidad indiscutibles. Claro, ¿quién va a dudar de sus sentidos? Si la ciencia física desempeña su función mediante la simple concatenación de estos datos, y refiriéndose a ellos, nadie podría poner en duda la veracidad de sus fundamentos. Pero este es el problema. ¿Estos fundamentos, los sensibles, satisfacen totalmente la necesidad de la ciencia física? Si nosotros dijésemos que el único y exclusivo objeto de la ciencia física es describir del modo más exacto y sencillo el orden observado al estudiar los diversos fenómenos naturales, ¿quedaría cumplida satisfactoriamente la tarea de la ciencia física? Cierta escuela de filósofos y físicos mantiene que este es el único objeto de la ciencia. Algunos físicos eminentes han sido inducidos a aceptar este punto de vista dada la confusión general y la inseguridad que surge del espíritu escéptico de la época. Se dan cuenta de que sea como sea, existe un baluarte inexpugnable. La escuela que defiende este concepto se denomina generalmente escuela positivista y en todo en cuanto vamos a decir emplearemos dicho término. Fíjense, Planck ya en la década del 40 señala una actitud positivista y yo le agrego /cientificista. Sigue diciendo, desde los tiempos de Augusto Comte, el fundador del positivismo, se han dado diversas significaciones al vocablo positivista. En consecuencia, quiero declarar desde un principio que restringo su aplicación al estrecho significado que he hecho alusión antes y que responde al que se admite de ordinario cuando se emplea la palabra positivismo. Preguntémonos ahora, ¿las bases que el positivismo ofrece son suficientemente amplias para sentar sobre ellas la total estructura de la ciencia física? Bueno, el mejor criterio que puede ser aplicado para encontrar una respuesta a esta cuestión es preguntarse a dónde podría conducir el positivismo si aceptamos que constituye la única base fundamental de la ciencia física. Entonces, supongamos por un momento que somos positivistas y tomemos la molestia de dominarnos para poder mantenernos estrictamente dentro de esta línea hasta sus lógicas consecuencias, sin permitirnos lugares comunes o consideraciones sentimentales que nos hagan abandonar la seriación lógica del pensamiento positivista. Básicamente dice con Planck, pongámonos la camiseta a ver qué tanto se puede sostener.
podremos estar seguros de que procediendo así nos enfrentamos contra contradicciones lógicas que surjan directamente de nuestro campo de observación, ya que, como es natural, dos hechos realmente observados en la naturaleza no pueden hallarse en una contradicción lógica. Esto es un postulado, lo leo de vuelta. Dos hechos realmente observados en la naturaleza no pueden hallarse en contradicción lógica. No puedo ver que el gato está ahí y no está ahí al mismo tiempo. Eso es lo que se sigue en términos positivistas. Por otra parte, en tanto que nos mantenamos en la línea positivista, debemos ocuparnos tan solo de los diversos tipos de experiencia y desconocer cualquier otra fuente de conocimiento humano. Aquí radica la fortaleza de la escuela positivista. En tanto que la ciencia física se adhiere a la norma positivista, tendrá como problemas aquellos que pueden ser resueltos mediante la observación inmediata. Todo problema que tenga una importancia bien definida deberá ser tratado dentro de los ámbitos de la ciencia física con arreglo a la norma positivista. Es decir, si es un problema importante, de alguna manera es un problema físico y de alguna manera se puede resolver bajo la experiencia u observación inmediata. Entonces dice Planck, si nos contentamos con la observación directa de los fenómenos naturales y con su descripción, no tendremos que resolver enigmas fundamentales ni nos hallaremos ante cuestiones oscuras. Todas las cosas aparecen claras como la luz del día. En este sentido, todos los problemas se presentan con notable sencillez, pero el asunto se complica cuando pretendemos aplicar ese principio a casos individuales. Nuestros comunes hábitos de hablar dificultan ya la propia observación de la estricta norma positivista. En la vida ordinaria, cuando hablamos de un objeto exterior, una mesa, un gato, una cerveza, por ejemplo, significamos algo diferente de la mesa que la ciencia física realmente observa. Nosotros podemos ver la mesa, podemos tocar la mesa, podemos probar la solidez de la mesa inclinándose sobre ellas o golpeándolo con los nudillos. A la luz de la ciencia positivista, la mesa no es otra cosa que un complejo de percepciones sensoriales y en consecuencia tenemos simplemente el hábito de asociar este complejo de percepciones sensoriales con una palabra mesa. Esto es sumamente humeano, si me preguntan a mí. Esta descripción de que la experiencia de la realidad es estrictamente fenoménica, donde es un cúmulo de sensaciones que nosotros las agrupamos en una categoría conveniente para nosotros, donde no podemos afirmar si hay o no una sustancia o un elemento que sostenga o pegue todo aquel cúmulo de percepciones. Es Hume, aquí a la China. Lo siento, David Hume, ahí está sumamente presente Planck. Entonces, dice Planck, de alguna manera fortaleciendo lo que estoy diciendo yo, eliminemos estas percepciones sensoriales y no quedaría nada. Dentro de la teoría positivista debemos desconocer todas aquellas cosas que se hallan más allá de las que son registradas por los sentidos y por tanto somos inatacables en este reino totalmente definido. Hay un poder entonces en la física positivista que es que no puede criticarse aquello que propone. Sus verdades son indudables. Para el positivista no tiene la menor importancia preguntarse qué es en realidad una mesa, y otro tanto podría repetirse con los restantes conceptos físicos. Todo el mundo que nos rodea no es otra cosa que un análogo de las experiencias que hemos recibido. Hablar de este mundo como de algo que existe independientemente de tales experiencias es hacer un juicio que carece de significación. Si un problema que se refiere al mundo exterior no admite ser referido inmediatamente a algún tipo de experiencia sensorial y no es posible someterlo a la observación, no tiene significancia alguna y debe ser rechazado. Esto es un criterio de significancia, damas y caballeros, un clásico postulado del positivismo. Solamente tiene sentido, solamente es significable aquello que refiere de alguna manera a un dato observacional. Por tanto, dentro del campo del sistema positivista no hay lugar para ninguna clase de metafísica. Si dirigimos nuestras miradas hacia las estrellas desparramadas en el cielo, veremos innumerables puntos luminosos que se mueven de una manera más o menos regular en el firmamento. Podemos medir la intensidad, podemos medir el color de los rayos. Según la teoría positivista, estas determinaciones no son tan solo la materia prima de la astronomía y de la astrofísica, sino que constituyen, el único y exclusivo tema de estas ciencias. Si partiendo de ellas se realizan algunas deducciones, no pueden ser consideradas como legítima ciencia. Este es el concepto positivista. Las construcciones mentales que es posible hacer
comparando, relacionando y sistematizando los supradichos datos y las teorías que pueden emitirse para explicar por qué son así y no de otro modo, constituyen una intromisión injustificada del hombre en la escena. No es necesario agregar puntos subjetivistas o biográficos. ¿Qué importa el contexto donde vos estás viendo, el contexto del descubrimiento? Importa cómo vas justificando eso que has descubierto. Son simples invenciones arbitrarias de la razón humana. Pueden ser útiles, lo mismo que el hábito de establecer símiles y comparaciones es un ejercicio para la mente, pero no tenemos derecho a ir más allá y considerar que representan algo de lo que realmente sucede en la naturaleza. Todo lo que sabemos es el simple resultado de determinaciones sensoriales, pero no estamos autorizados a darle una ulterior significación. El científico que no cree en la posición positivista admite la validez de puntos de vista estéticos y éticos y los considera como pertenecientes a otra forma de examinar la naturaleza. Pero esta forma no cae dentro del campo de la ciencia física. El positivismo a su vez no admite como reales tales valores estéticos y éticos, incluso cuando se traten de campos diferentes de la ciencia física. Para él, una bella puesta de sol es simplemente una serialización de impresiones sensoriales. Por tanto, según queda expresado al principio, en tanto que nos ajustemos lógicamente a la doctrina positivista, debemos excluir de nuestra mente toda influencia de carácter sentimental, estético o ético. Machista. Bueno, tenemos que atenernos a la senda lógica, dice Planck. Esta es la indispensable garantía de certeza que la doctrina positivista ofrece. Y ahora puedo recordar al lector una vez más que estamos examinando un sistema que ha sido planteado con el propósito realmente laudable de proporcionar una base segura a la veracidad de la ciencia. Por tanto, la posición de la doctrina en su conjunto debe ser discutida de un modo puramente objetivo y libre de cualquier sentimiento polémico. Nada de sentir cosas en la ciencia. Ojo al piojo, dice Planck. En la forma positivista de examinar la naturaleza, las impresiones sensoriales son los datos primarios y en consecuencia significan realidad inmediata. Deduce de ello que en principio será un error hablar de que los sentidos han sido engañados. Lo que en ciertas circunstancias puede ser engañados no son las impresiones sensoriales mismas, sino las conclusiones que muchas veces se obtienen de ellas. La realidad no te engaña, el mundo no pretende engañarte. Vos sacás conclusiones equivocadas. Esto es un argumento que también aparece en Davison. En Davison, este mismo argumento de que en realidad el problema está no en los datos, sino cómo se interpretan los datos. Es indudable que el concepto positivista no puede ser acusado de inconsistencia lógica, sigue diciendo Planck. Me da risa porque dice, vamos a hacerlo con mayor objetividad, pero él está forzando mucho la defensa del positivismo. Bueno, sigamos. Cuando profundizamos en sus principios, nos llegamos a encontrar ninguna contradicción. Este es el punto fuerte de todo sistema, pero cuando lo utilizamos con la exclusiva base sobre la cual pueden ser realizadas las investigaciones científicas, vemos que el resultado tiene una expresión significativa para la ciencia física. Si el alcance de la ciencia física queda limitado simplemente a las descripciones de las experiencias sensoriales, nuestras propias experiencias tendrán que constituir estrictamente el único objeto de la descripción, pues solo ellas son datos primarios. La diferencia entre datos primarios y datos secundarios es una condición lógica experimental. Los datos primarios tienen que ver con los datos fundamentales para construir el conocimiento y los datos secundarios son una consecuencia interpretativa de esos datos que nosotros establecemos como fundamentales. Eso es pie de página mío. Bien. Se comprende que sobre la base de un mero complejo individual de experiencias, el individuo más inteligente sería capaz de constituir un sistema científico comprensivo. Básicamente está diciendo la ciencia es para todos sin mantener el método. Así nos enfrentaremos ante la alternativa de renunciar a la idea de una ciencia comprensiva. Esa ciencia comprensiva, alta crítica al desarrollo de las ciencias sociales que se estaba haciendo en ese momento. Alto palo a la escuela de Frankfurt. Bueno, así nos enfrentamos ante la alternativa de renunciar a la idea de una ciencia comprensiva, cosa difícilmente aceptable incluso por los positivistas más convencidos, o de admitir una transacción y permitir que la experiencia de los demás contribuya a formar los fundamentos del conocimiento científico. Al hacerlo así se renunciaría estrictamente hablando a nuestro primitivo punto de vista, es decir, el de que solo los datos primarios constituyen una base indiscutible de la verdad científica. Las impresiones sensoriales de los demás son secundarias y solo constituyen datos para nosotros a través de los informes que tenemos de ellas. Esto pone en juego un nuevo factor, la veracidad de la información oral y escrita de los relatos científicos.
En consecuencia, rompemos al menos un eslabón de la cadena lógica que mantiene coherente el sistema positivista, ya que el principio fundamental de este sistema es que únicamente la percepción inmediata puede ser considerada como material veraz para la ciencia. Permitamos, sin embargo, pasar por alto esta dificultad y admitir que todos los relatos hechos por los investigadores científicos son veraces, o al menos que están a nuestra disposición medios infalibles para excluir a aquellos que no lo sean. En este caso es natural que los informes proporcionados por numerosos científicos de otras épocas y del momento actual que son reconocidos como veraces y dignos de confianza deben ser tomados en consideración, no habiendo razón alguna para preferir unos por otros. Es decir, el criterio de creer que el otro no te está engañando, el principio de cortesía y de confiabilidad del discurso, necesario para mantener el diálogo, pero problemático cuando decimos que no importan los intereses en la ciencia, porque cuántos científicos han generado hipótesis y experiencias y datos falsos para poder dar consistencia a sus ideas o poder mantener sus privilegios. Dice Planck: siguiendo este criterio positivista, tenemos que convenir en que el número de investigadores cuyos hallazgos son de valor para la ciencia física es en realidad muy reducido. Debemos admitir tan solo aquellos que se han dedicado especialmente a esta ciencia, pues los descubrimientos que han sido hechos en dicho campo por los ajenos a tal disciplina son más o menos insignificantes. No se puede hacer aporte a la física si no sos físico, está diciendo. Hay que excluir de principio a todos los físicos teóricos, ya que sus experiencias se han limitado esencialmente al uso de la pluma, la tinta, el papel y el razonamiento abstracto. Razonamiento abstracto, asqueroso, dice Planck. Solo quedan físicos experimentales y en primer término aquellos que han reducido el empleo de instrumentos extraordinariamente sensibles para la investigación especial. Por tanto, en la hipótesis positivista, solo un pequeño número de físicos especializados entran dentro de la categoría aludida de hombres dice, no dice humanos, no dice sujetos, hombres cuyas contribuciones han hecho progresar a la ciencia física. Desde este punto de vista, ¿cómo explicar la extraordinaria impresión causada y la revolución producida en el campo de la ciencia internacional por hallazgos como el de Ørsted, quien descubrió la influencia de una corriente galvánica sobre la aguja imantada, o el de Faraday, que observó el efecto de la inducción electromagnética, o el de Hertz, que pudo hallar pequeñas chispas eléctricas en el foco de su reflector parabólico por empleo de la lente de aumento? ¿Cómo y por qué esas impresiones sensoriales individuales produjeron tal entusiasmo y condujeron a una verdadera revolución mundial en la teoría y aplicación de los métodos científicos? A estas preguntas los defensores del positivismo no solo pueden contestar dando un rodeo de una forma en que modo alguno convence. Tienen que recurrir a la teoría de que estas experiencias individuales, por sí insignificantes, abrieron un camino que condujo a otros investigadores a realizar otros descubrimientos de mucho mayor alcance. Es una respuesta defectuosa, pero muestra perfectamente la posición positivista, pues los defensores del positivismo no quieren admitir otra cosa que la simple descripción de los resultados experienciados en la investigación. Y si ahora preguntamos por qué ciertos hallazgos de unos cuantos oscuros individuos obtenidos en condiciones muy primitivas han logrado tan inmediata y amplia significación para los restantes físicos, esa pregunta carece de sentido para la ciencia física considerada como criterio positivista, porque, agrego yo, es una pregunta del contexto de descubrimiento y no es una pregunta del contexto de justificación. Es ¿por qué esta persona en este momento histórico, en este lugar, bajo estas condiciones sociopolíticas, económicas, biográficas, etcétera, descubrió algo tan maravilloso? Eso es descubrir. Ahora, ¿cómo justificó el conocimiento? Eso es positivista. La razón para tomar esa sorprendente actitud es fácil de comprender. Aquellos que se inclinan hacia la doctrina que estoy exponiendo niegan la idea y la necesidad de una ciencia física objetiva que es independiente de la percepción sensorial y de la experiencia del investigador. Se adhieren a esa proporción debido a que están obligados lógicamente a no reconocer otra realidad que la de la experiencia de los hechos físicos que poseen. Planck dice: yo creo que si la ciencia física tiene que aceptar la posición positivista como base exclusiva de sus investigaciones, se encontrará obligada a colocar una enorme estructura sobre cimientos completamente inadecuados. Acá Planck ya da un paso al costado ante el positivismo que está presentando. ¿De qué valor son para el mundo las impresiones sensoriales de un simple individuo? Ese terreno es demasiado reducido para elegir una construcción científica y tiene que ser ampliado por la adición de otros sujetos. Ninguna ciencia puede descansar sobre la fragilidad de hombres considerados en términos individuales. Y en el momento que hemos establecido ese juicio, damos un paso que nos aparta de la senda lógica del sistema positivista y seguimos un camino llamado
sentido común. Es decir, saltamos al reino de la metafísica, pues aceptamos la hipótesis de la que percepciones sensoriales no crean por sí mismo el mundo físico que nos rodea, sino que más bien nos aportan noticias de otro mundo que se halla fuera de nosotros y que es completamente independiente de nosotros. En consecuencia, prescindimos del positivismo como si, alps ops, y contribuimos un tipo más elevado de realidad que el de la simple descripción de las impresiones sensoriales inmediatas a los descubrimientos prácticos. Una vez dado este paso, llevamos la meta de la ciencia física a un nivel más elevado. Y ya no se limita a la mera descripción de los simples hechos del descubrimiento experimental, sino que incluso aspira a proporcionar un mayor conocimiento del mundo real externo. En este momento surge una dificultad epistemológica. El principio básico de la teoría positivista es que no hay más fuente de conocimiento que la que proporciona la limitada percepción de los sentidos. Ahora, existen dos teoremas que en conjunto forman el punto cardinal hacia el cual se dirige la total estructura de la ciencia física. Estos teoremas son: 1. Hay un mundo real externo que existe independientemente de nuestro acto de conocer. 2. El mundo real externo no es directamente cognoscible. Lo de vuelta a los dos teoremas. Hay un mundo real externo que existe independientemente de nuestro acto de conocer. Y el mundo real externo no es directamente conocible. En cierto sentido, estos dos juicios se contradicen y este hecho revela la presencia de un elemento irracional, de un elemento místico que se adhiere a la ciencia física como a cualquier otra rama de conocimiento humano. Las realidades cognoscibles de la naturaleza no pueden ser totalmente descubiertas por alguna rama de la ciencia. Esto significa que la ciencia nunca se halla en situación de explicar de forma concluyente y decisiva los problemas con los que tiene que enfrentarse. En todos los modernos progresos científicos vemos que la solución de un problema hace aparecer el misterio de otro. Cada cima que escalamos nos descubre otra que se eleva tras de ella. Debemos aceptar esto como un hecho absolutamente irrefutable y no es imposible intentando trabajar sobre una base que reduce el alcance de la ciencia a una simple descripción de las experiencias sensoriales. Básicamente lo que está diciendo Planck, que el positivismo crudo, directo, es ingenuo. Hay que pensar de una forma mucho más sofisticada, porque el positivismo cree que en algún punto va a poder llegar a una mirada concluyente de la realidad si seguimos tranquilamente el método científico. Acá Planck dice que aún así, siguiendo y siendo sumamente criteriosos, estrictos y haciendo doble comprobación de todo, siempre va a aparecer algún elemento más para conocer. El objeto de la ciencia es algo más, es un incesante esfuerzo hacia una meta que nunca podría ser alcanzada, pues dada la naturaleza, esta es inasequible. Es algo esencialmente metafísico y como tal siempre se halla más allá de nuestras conquistas. Fíjense que Planck está hablando de un límite metafísico de desarrollo científico. Y sigue. Pero si la ciencia física nunca podrá conseguir el complemento, el conocimiento de su objeto, nunca va a poder conocerlo de manera completa, ¿no queda reducida la ciencia a una actividad sin sentido ni significación? Bueno, esa respuesta la vamos a ver en el próximo episodio. ¡Ja, ja! ¿Ustedes qué creen? ¿Que la ciencia tiene un límite metafísico? Pasemos a la siguiente sección. Camarero, una canita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nadie que aproveche su tiempo debería escucharlo. Primero vamos directamente a la bibliografía. Estamos leyendo este maravilloso libro de Max Planck que se llama ¿A dónde va la ciencia? Con el prólogo de Einstein, miren qué cheto que es. Y una introducción biográfica de James Murphy, una edición, es bastante nueva, creo que es del 2000. Bueno, sumamente recomendable para leer. Segundo, estamos buscando científicos que quieran ser entrevistados por el epistemólogo ebrio, así que si conocen a alguno, llámenlo, pasen el contacto, o si tenés ganas, también contactate conmigo. Tercero, ¿por dónde te contactas conmigo? Bueno, por todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, correo argentino, qué sé yo, por todos lados. Y por todos los servidores para escuchar audios o podcasts, como puede ser de YouTube, Spotify, Google, Apple y todo eso. Salud y buenas ciencias.